Le damos la bienvenida a Marine Peyronet. Ella es nuestra psicóloga que hoy nos va a hablar sobre apego a las relaciones que te hacen daño. Bienvenida. Hola, chicos, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Marine? Bienvenida, mujer. Un gusto tenerte con nosotros. Bien, un gusto de nuevo estar con ustedes. ¿Qué tal? A ver, ¿cómo empezamos con este tema? ¿Por dónde quieren que les comparta? Wow, yo voy a hacer un comentario antes de empezar. Creo que todo ser humano, o sea, bueno, Freud también analiza un poquito a la gente en general, ¿no? El comportamiento del masoquista que disfruta del dolor o ese tipo de cosas, pero yo creo que todos en algún momento tuvimos cierto apego a las relaciones tóxicas y las mantuvimos cuando sabíamos que no había que mantenerlas. Yo creo que todos tuvimos algún momento así en la vida. Claro que sí. No sé por qué, pero siento que todos lo tuvimos. Yo también lo siento. Bueno, yo pienso que ese es un buen punto de partida, Pablo, porque lo que hay que entender es que cuando escogemos a las personas, a nuestras parejas, realmente no es al azar. O sea, hay un componente inconsciente donde no nos damos cuenta qué es lo que nos atrae, pero en nuestra historia personal hay mucha evidencia de las cosas con las que vamos creciendo y aprendiendo, que tiene que ver con nuestras primeras relaciones, con las relaciones de nuestros cuidadores, y de ahí vamos a repetir modelos o hacer modelos muy diferentes de apego con ya nuestras parejas. Ustedes hablan de apego como de enganche. Nosotros los terapeutas de pareja hablamos de apego también desde cómo nos vinculamos al otro. Eso tiene que ver con nuestra historia personal. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo vengo creciendo vamos a decir, a lo largo de mi vida, donde he recibido mensajes que yo no soy suficiente, al menos que yo dé ciertas cosas, o que solo me quieren cuando ciertas circunstancias ocurren, yo voy a aprender a que para ser querida o para que alguien me vea, tengo que ser o comportarme de una cierta forma. ¿Qué va a hacer eso? Que cuando uno crece y ya empieza a establecer sus primeras relaciones, vas de una manera u otra a entender que para que te quieran tienes que vivir ciertas experiencias. ¿Y qué pasa? Tenemos un mito, creo que es magno en la sociedad, en donde el verdadero amor se consigue después de mucho sufrimiento, ¿no? O sea, las películas, las novelas, Disney, ¿no? Podemos entrar como muy a fondo, en donde es como que si yo aguanto esto, a lo mejor después voy a recibir el amor que yo me merezco. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que han visto? Es que tenemos que pasar por el duro aprendizaje del corazón roto, de darnos cuenta de no importa lo que yo hago, yo no puedo convencer a la otra persona que sea en un momento recíproco, ¿no? Que se pueda devolver el cariño, el amor que yo tengo, ¿sí? Correcto. Marín, Okay. también yo creo que hay otro escenario y es ahorita que tú mencionas de que normalmente uno escoge a sus parejas por, ponte, ya sea de la forma que te criaron o por cosas que tú pasaste de pequeños, y también suele pasar la clásica persona o paciente en este caso, si tú la estás atendiendo, que siempre elige el mismo prototipo de personas. Por darte un ejemplo, la chica que siempre se consigue que los novios le sean infieles, y es porque de repente ella creció con un padre infiel y la mamá le perdonaba, entonces ella tiende a adaptar ese comportamiento de querer como justificarlo todo, por así decirlo. Sí, o sea, y acabas de dar en el clavo con un ejemplo que obviamente quizás es como muy popular, ¿no? Exactamente. Ahí lo que uno hace es un poquito entender tu historia, en donde se ha normalizado quizás este tipo de conducta. Y sobre todo es importante que cuando uno está en una relación que no es sana, porque yo sé que la palabra pues muy popular es tóxica, pero yo creo que eso tiene como que muchas ramificaciones, pero cuando estamos en una relación que no es sana vamos a sentir malestar, ¿no? Entonces primero identificar que hay un malestar y no mirar hacia otro lado, porque ese malestar tú lo estás sintiendo. Sin embargo, cometemos el error de acusar al otro, ¿no? Es que el otro me trata mal, es que el otro no me da esto, es que el otro... Pero uno tiene que empezar a ver, es que yo me siento así cuando esto ocurre en la relación. La relación, uno en una terapia, uno no busca el culpable, uno busca ver dónde está la relación, dónde está la disfunción, dónde está lo no sano de la relación entre estas dos partes, y entender que hay patrones de conductas míos que te desencadenan a ti cierto malestar también, que a la vez te defiendes o atacas de una manera. Entonces ese nosotros pues en un modelo es como ver el ciclo negativo y poder entender. Para volver a
a este tema que de verdad es muy complejo, podríamos quedarnos toda la mañana Sí, hablando, pero quiero sin como duda. darles las ideas pues claves. Es sobre todo entender que vamos a seguir repitiendo las conductas y escogiendo nuestras parejas hasta que no tengamos conscientes los patrones que tenemos y hasta que no entendamos qué significa para mí estar en una relación donde esta persona es infiel. O sea, cómo yo de una manera u otra refuerzo la necesidad de que de una manera u otra he identificado que a mí me quieren o yo me siento valorizada cuando a lo mejor mi pareja sale, es infiel, vuelve a mí. Ah, mira, volvió a mí. De una manera, a lo mejor, esta es mi manera que yo aprendí a ser querida. Tiene que salir y volver. O sea, esto es un ejemplo de 1.000.000. Pero ¿qué es lo importante? Que si no lo vemos o no lo trabajamos, vamos a seguir repitiendo y va a haber mucho más sufrimiento. Y que en las relaciones que nos hacen daño, no es quedarse por quedarse para esperar, sino realmente hay que entender cuándo hay que retirarse de la relación, entender cuáles son mis necesidades, qué es lo que realmente, qué tipo de apego yo necesito en mi vida, cómo yo puedo tener un apego más sano con una persona, hacer los cambios para empezar justamente a ver hacia otro lado. A ver hacia otro Es lado. muy, licenciada, es muy difícil el tema, ¿no?, del inconsciente porque claramente uno no lo controla. O sea, uno cuando hace una terapia, un trabajo introspectivo, obviamente puede ir sacando las cosas y descubriendo cosas que de por sí la gente que no hace terapia o la gente que no sea muy introspectiva, que sea una persona más superficial, no lo va a ver. Pero esos patrones de comportamiento sí se repiten. Y yo digo algo, lo de Disney que tú decías, en muchos casos hay gente que necesita tropezar varias veces para poder hacer ese trabajo introspectivo, lamentablemente. Hay gente que no se da cuenta que tuvo una infancia traumática, por ejemplo, y empezó a tratarse para poder resolver y a la hora de formar su propia familia, tener los patrones claros y no tener ningún problema ni nada, por lo cual buscar reincidir y demás. Entonces, hay gente que necesita experimentar, lamentablemente digo, ¿no?, relaciones tormentosas para que en algún momento, como quien dice aquí, le caiga el cuara o se dé cuenta de que está cometiendo unos patrones que por ahí no son voluntarios, pero que se está arruinando la vida, por decirlo así. Y yo creo que hay muchos casos así también, que hasta que no sufren en carne propia, no reaccionan. Sí, y yo quiero añadir algo ahí, Pablo, que más allá de que necesitan tropezarse varias veces, es que también necesitamos tener la oportunidad de encontrarnos a alguien en el camino que nos pueda señalar que hay otra manera de relacionarnos. Exacto. Y yo creo que ahí es donde la labor de nosotros los psicólogos, o sea, es tan valiosa, no porque yo lo hago, sino porque realmente cuando alguien en algún momento de mi vida me ha podido señalar o mostrar algo que yo no podía ver, porque obviamente uno está cegado dentro de su propia historia y de la nada tú puedes recular y decir, wow, procesarlo, ahí va a haber un cambio. ¿Sabes? Carl Jung decía esta frase, me encanta mucho, la aprendí de una de mis profesoras, decía, lo que no se hace consciente, se hace destino. Y es tan importante entender eso, porque si no logramos despertarnos, mirar hacia adentro, como bien dices, ver los lados oscuros, corregir, sanar las heridas, lo que llamamos destino realmente es un camino que vamos en piloto automático a repetir, ¿no? Y a lastimarnos obviamente un poco más. Maureen, en el caso de que, ponte, yo soy una persona muy solitaria y no tenga a nadie realmente que me pueda ayudar o brindar como ese consejito para que yo pueda abrir mis ojos, ¿qué recomendación me darías tú o nos darías, mejor dicho, a esas personas que están pasando por esa situación pero no logran como poder abrir los ojos o no tienen a nadie que les pueda orientar? Ok. Digo, yo pienso que primero tiene que haber de una manera, se tiene que plantar de alguna manera la duda, ¿verdad? Como que tiene que haber una duda interna de que hay algo que yo estoy buscando o hay algo que no está del todo correcto. La intuición, o sea, ajá. O el clásico comentario de que ¿por qué siempre me pasa esto a mí? Con las parejas, en ese caso. Ahí uno tiene que empezar a estudiarse. Ahí uno tiene que empezar un poquito a mirar hacia adentro, pero obviamente, como bien dices, no siempre tenemos los recursos. Digo, hay montones de literatura que nos puede ayudar, en donde uno lee y uno dice, esto es exactamente lo que pasa. Y yo pienso que hoy en día, con toda la información que tenemos al alcance de un celular, de una computadora, de algo, podemos, de alguna manera, uno pone relaciones en Google, va a salir de todo tipo, ¿no? Correcto. Además, con los avances de la teleterapia, realmente no tienes ni que salir de tu casa en estos momentos para poder recibir de algún tipo de apoyo.
Pero sí es importante, en vez de culparlo de afuera, no siempre decir yo soy una víctima, esto me está pasando. Ojo, esto no aplica para temas de abuso ni nada como lo que mencionabas en antes. Correcto. Pero si yo soy una víctima de todas estas relaciones fracasadas, en algún momento voy a tener que mirarme, por más doloroso que sea, y decir, ¿dónde está mi papel dentro de todo esto? Sí, algo estoy haciendo mal. Uno no puede ser tan omnipotente de creer que esto es casualidad. Obviamente cuando uno reincide mucho, lo tiene que notar. Marín, ¿qué pasa con la gente que proyecta sobre el otro? Que eso también creo que es un común muy habitual. El que quiere que una persona sea de una manera, en su imaginario colectivo proyecta sobre esa persona una persona idílica, y después del estado de enamoramiento inicial empieza a encontrar que todo lo que hizo fue proyectar y ya has cambiado y demás. ¿Qué pasa con esa gente? Porque yo creo que en esa gente también hay un patrón de mala relación muy importante. Wow, vamos a entrar en psicología profunda. Se nota que es argentino. Claro, es la cuna de la Mira, psicología. Claro, mira, a ver, cuando uno proyección, a ver, en términos muy básicos para que todo el mundo aprenda sobre los mecanismos de defensa hoy, proyectar es lo que yo, o mis miedos o mis anhelos en el otro, lo pongo en el otro, lo saco de mí, es una manera de protegerme, por eso le decimos, es una manera de defenderme. Entonces, cuando uno proyecta los anhelos, los deseos del otro, donde tú bien dices, yo solo veo lo que yo quiero ver de ti, lo que me conviene, lo que me gusta, y en algún momento, después de 3 meses de estar en una relación, porque la luna de miel siempre se acaba, se transforma, sale detrás de la cortina, salen las partes pues verdaderas de todos, que tenemos nuestros defectos, nuestras heridas, nuestros traumas. Entonces ya después viene una desilusión. Pero la desilusión no es del otro que no tuvo, es de lo que tú, como bien dices, te creíste, proyectaste, pusiste, porque era tu necesidad. Y tenemos que aprender de que no somos media naranjas incompletas buscando quien nos complemente. Tenemos que hacer el trabajo de entender de que estamos completos, que necesitamos otra persona completa en la cual nos podemos apoyar y construir un proyecto en común. Suena muy fácil decirlo, y obviamente quienes hemos estado en relación sabemos lo difícil que es, pero lo importante es entender de que mis miedos, mis anhelos los tengo que resolver yo. Pero es perfecto, ¿eh? Es difícil, pero la analogía es perfecta, Marín, porque yo siempre digo lo mismo, no existe la media naranja. Es importante que entiendan que cada ser es un entero y que cuando uno encuentra una persona lo que hace es complementarse y buscar mejorar o potenciar la felicidad que uno ya tiene que tener de per se. El que busca su otra mitad para sentir que su misión de vida se completó, está fallando porque no solo está proyectando, está depositando en el otro, y las posibilidades de que uno salga mal de todo eso son enormes. Son enormes porque estás dependiendo de otra persona. Sí, y lo otro que quiero decir que quede muy importante es que cuando estamos en una relación que no es sana, que es disfuncional, que es tóxica, si quieren pausar términos más sencillos, yo no debo estar tampoco en un muy buen lugar. O sea, las patologías se pueden atraer. O sea, si yo entré en una relación donde realmente no podía ver las señales de alerta, algo tenía que estar pasando conmigo, porque cuando uno está en un buen lugar, cuando uno está bastante estable, equilibrado, realmente tú logras identificar las señales y decir como que esto a mí no me suena, pero cuando no lo puedes ver es porque ya estás adentro, ¿no? Y eso es importante. Por eso es que cuando hablamos, no, es que me metí con un chico que no era sano para mí, ajá, pero ¿qué te estaba pasando a ti en ese momento? Okay. Y de nuevo, cuando realmente uno puede ver esto, procesarlo, que es muy duro, muy doloroso, exacto, empezamos a hacer por lo menos decisiones con conciencia, porque hay personas que van a repetir patrones, pero no es lo mismo decir no sabía a decir tomé una decisión y a pesar de esto decidí seguir, ¿no? Y es bueno para no caerse castigarse a uno mismo. Yo digo siempre lo mismo, si tú pasaste por una situación muy traumática en relación, uno tiene que hacer esa introspección y ver que algo le pasaba a uno por lo cual no pudo ver señales claras, por ejemplo. Correcto. Y también es importante entender algo que a mí me gusta, porque la sociedad por lo general condena al que es engañado como qué tonto te engañaron. Y la realidad es que el tonto es el que engaña, y eso es importante que quede también instalado en la inteligencia general, digamos. Si tú le brindas a una persona y esa persona no te retribuye lo que tú le das, no tienes nada por lo cual reclamarte en eso puntualmente. Después ve tú por qué elegiste a esa persona, si las señales eran para que tu radar mejore y elegiste mal, está bien.
pero uno no es tonto porque te engañen. No Uno, es que me vieron la cara de tonta, dice uno. Claro, no, tonto es el otro que no valora lo que tenía en todo caso, porque si no tenemos un doble castigo, el dolor de lo que te pasa y la condena social que es una ridiculez, la verdad. Claro. Mira, obviamente yo no puedo decir esas cosas de tonto o tonta. No, yo lo digo desde mi lugar, no psicólogo. Claro, No psicólogo, no claro. psicólogo. Y porque nosotros pues estamos, o sea, siempre vamos a ver desde la compasión. Entonces, una cosa importante con el tema de la infidelidad. Primero, no es justificable, o sea, uno no puede culpar a la víctima de que de una manera u otra no causó, pero hay que entender que en la relación había algo que estaba ocurriendo. Y cuando trabajamos con el infiel o la infiel, para ser equitativos, hay que entender también desde la compasión de que ha debido haber mucho sufrimiento y ha debido haber muchas carencias de confianza, de intimidad, o sea, muy poco aprendizaje de cómo vincularse con otro, que de una manera uno empieza a buscar un poco a lo loco para satisfacer necesidades que realmente cuando uno termina de trabajar con un infiel dice, igual tampoco llenaba. ¿Por qué? Porque nuevamente busqué afuera algo que tengo que trabajar adentro. Y cuando uno puede ver con ojos de compasión a la persona que comete esa traición, esa herida muy grande, pero uno puede verlo, también le estás dando a él la oportunidad de que tú puedes ser mejor, que tú puedes mejorar la relación y primero, mejorar la relación contigo para después poder relacionarte más sano con los demás. Y yo creo que eso es importante compartirlo hoy. Wow, Claro. creo que es un tema para que suspendamos todos los especialistas y hablemos durante horas, porque hay un montón de aristas para abrir y temas, pero Sí, bueno, sí, yo muy pero que interesante. por lo que es lo general, más o menos lo hemos tocado un poquito. De verdad que un gusto tenerte aquí. No sé, a mí me gustaría seguir hablando, pero creo que nos van a matar aquí, pero hay mucho tema para desarrollar, mucho tema, porque claro es una que sí. patología Cuando muy quieran. común. Cuando quieran, a la orden, igual me pueden seguir en La Psicóloga Francesa, donde yo posteo estas cosas, está un poco perdida, pero ya retomo y saben que con mucho gusto los acompaño. Algún día, pues, ahí estaré con ustedes. Uy, hacemos diván, nos acostamos Mira. aquí, que nos psicoanalicen, eso es como relación de pareja y demás. No creo. Dice por acá, hola amigos, lo peor que una persona puede hacer es darle la llave de su felicidad a su pareja. Wow. Bueno, sí, es muy profundo. Realmente la felicidad, primero tenemos que entender que no es un destino, no es un objeto, no es material. La felicidad es un estado de ánimo, es fluctuante, es dinámico, va, viene, se va, se transforma. Y es por eso que cuando estamos felices tenemos que aprovecharlo y cuando dejamos de estarlo tenemos que aceptarlo y procesar lo que viene después. Entonces, sí, definitivamente, si yo necesito de otro para ser feliz, aquí hablamos de temas de dependencia emocional, ¿no? Yo solo existo en base a lo que tú me das, en base a lo que tú reflejas de mí, del cariño que me das, y si no, yo dejo de existir y entonces yo sufro. Eso no es sano, obviamente. No, claro. Eso no es sano. Bueno, Bueno, Marín, de Marín. verdad que un placer tenerte. Esperamos verte pronto y cuídate, cuídate. Sí, Igual, Marín. cuídense mucho, que tengan bonito día. Chao, Igual. chicos. Chao.